El Hospital Psiquiátrico de Pennhurst, ubicado en Spring City, Pensilvania, es uno de los lugares más aterradores y perturbadores de Estados Unidos. Abierto en 1908, este hospital se construyó para albergar a personas con discapacidades mentales y físicas, pero con el tiempo, se convirtió en un lugar de horror y sufrimiento inimaginable. Desde su apertura, Pennhurst fue objeto de numerosas denuncias de abuso y maltrato. Los pacientes eran sometidos a condiciones deplorables, viviendo en habitaciones insalubres y hacinadas. El personal a menudo utilizaba métodos inhumanos de castigo y control, incluyendo la restricción física, el aislamiento y tratamientos médicos cuestionables. Una de las áreas más infames del hospital era conocida como las cámaras de tortura. Aquí, los pacientes eran sometidos a electrochoques sin anestesia, lobotomías y otros procedimientos crueles. Muchos de ellos murieron a causa de estos tratamientos y sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes sin identificación. Los sobrevivientes de Pennhurst relataron historias escalofriantes de gritos que resonaban en los pasillos durante la noche y la presencia de figuras sombrías que parecían acecharlos constantemente. El ambiente en el hospital era opresivo, y la desesperación y el miedo parecían impregnar cada rincón del lugar. Una de las historias más aterradoras que surgió de Pennhurst es la del fantasma de Emily, una niña de 10 años que fue internada en el hospital debido a una discapacidad mental leve. Emily era una niña dulce y cariñosa, pero fue tratada con crueldad por el personal del hospital. Emily murió en circunstancias misteriosas, y se rumorea que su espíritu nunca encontró paz. Los empleados y visitantes del hospital afirmaron haber visto a una niña pequeña vagando por los pasillos, con una expresión de tristeza y desesperación. Emily era conocida por aparecer en las habitaciones de otros pacientes, consolándolos en sus momentos de angustia. A lo largo de los años, numerosos investigadores paranormales han visitado Pennhurst con la esperanza de documentar la actividad sobrenatural. Equipados con cámaras, grabadoras y otros dispositivos, han capturado evidencia escalofriante de presencias invisibles. En una de las investigaciones, un grupo de investigadores logró grabar una serie de voces inexplicables en una de las habitaciones del hospital. Las voces susurraban nombres y frases como «ayúdame» y «no quiero estar aquí». Las cámaras capturaron sombras moviéndose rápidamente por los pasillos y puertas, cerrándose violentamente sin ninguna explicación. En 1987, tras años de denuncias y demandas legales, el Hospital Psiquiátrico de Pennhurst fue finalmente cerrado. Los pacientes fueron trasladados a otras instalaciones y el edificio quedó abandonado. Sin embargo, las historias de horror y sufrimiento nunca fueron olvidadas. Desde su cierre, el hospital ha sido objeto de numerosas investigaciones y documentales, y se ha convertido en un lugar de peregrinación para los cazadores de fantasmas y los entusiastas de lo paranormal. Muchos de los que han visitado Pennhurst afirman haber sentido una presencia inquietante y haber visto figuras espectrales que los seguían por los oscuros pasillos. El Hospital Psiquiátrico de Pennhurst sigue siendo un recordatorio escalofriante de los horrores que pueden ocurrir cuando la humanidad pierde su compasión. La historia de Pennhurst es una advertencia sobre los peligros del abuso de poder y la negligencia, y un homenaje a aquellos que sufrieron y murieron en sus oscuros pasillos. Aunque el hospital ya no está en funcionamiento, las historias de los fantasmas de Pennhurst continúan aterrorizando a quienes se atreven a explorar sus ruinas. Y mientras el edificio permanezca en pie, los espíritus de los pacientes seguirán vagando, recordando al mundo el sufrimiento y la desesperación que una vez impregnaron sus muros. Muchos archivos y registros del hospital quedaron abandonados tras su cierre, y algunos investigadores tuvieron acceso a estos documentos. Los registros detallaban las condiciones inhumanas en las que vivían los pacientes, con descripciones de abusos físicos y psicológicos que erizaban la piel. Las historias de pacientes olvidados y abandonados en celdas oscuras, privados de cualquier contacto humano, eran perturbadoras. Estos documentos también revelaban que muchos pacientes eran sometidos a experimentos médicos sin su consentimiento, con resultados trágicos y mortales. Algunos antiguos empleados del hospital decidieron compartir sus experiencias años después del cierre de Pennhurst. Relataron cómo muchos de ellos se sentían impotentes ante las órdenes de los superiores y las prácticas crueles que se llevaban a cabo. Un antiguo enfermero, que prefirió mantenerse en el anonimato, contó cómo los pacientes eran atados a sus camas durante días, sin recibir alimentos ni agua adecuada. También relató cómo los gritos de dolor y desesperación de los pacientes resonaban por los pasillos, creando un ambiente de horror constante. En un intento por mantener viva la historia de Pennhurst y educar al público sobre los horrores que ocurrieron allí, se comenzaron a ofrecer visitas guiadas nocturnas por el hospital. Estas visitas permitían a los visitantes explorar los oscuros pasillos y habitaciones, mientras los guías relataban historias de los fantasmas y los sucesos paranormales.
Los visitantes reportaban experiencias escalofriantes durante las visitas, como sentir una presencia fría y ominosa que lo seguía, escuchar voces susurrantes y ver figuras espectrales en las sombras. Algunos incluso afirmaban haber sido tocados por manos invisibles mientras recorrían el hospital. Una de las habitaciones más perturbadoras de Penhurst es conocida como la Sala de los Juguetes. Esta sala estaba destinada a los pacientes más jóvenes, y estaba llena de juguetes abandonados y deteriorados. Los visitantes que se aventuraban en esta sala a menudo reportaban escuchar risas infantiles y ver los juguetes moverse por sí solos. Los relatos de los visitantes incluían historias de muñecas que giraban la cabeza para mirarlos, carritos que se movían sin ayuda y pelotas que rodaban por la habitación sin explicación. La atmósfera en la sala de los juguetes era sofocante, y muchos visitantes abandonaban la sala aterrorizados y con un profundo sentimiento de tristeza. Otra área notablemente inquietante de Penhurst es la capilla abandonada. Esta capilla fue construida para ofrecer un lugar de oración y consuelo a los pacientes, pero con el tiempo se convirtió en un lugar de desesperación y miedo. Los visitantes reportaban haber visto figuras espectrales arrodilladas en los bancos, rezando en silencio. La capilla también era conocida por sus vitrales rotos, que proyectaban sombras extrañas en las paredes cuando la luz de la luna pasaba a través de ellos. Los guías turísticos relataron historias de haber escuchado cánticos religiosos provenientes de la capilla, a pesar de que estaba vacía. A medida que más visitantes exploraban Penhurst, algunos afirmaban haber sido seguidos a casa por los espíritus del hospital. Relataban experiencias aterradoras en sus propios hogares, como escuchar golpes en las paredes, ver sombras moverse y sentir una presencia inquietante mientras dormían. Estos visitantes creían que los espíritus de Penhurst habían encontrado una manera de escapar del hospital y buscaban ayuda para encontrar la paz. Muchos de ellos recurrieron a médiums y exorcistas en un intento de deshacerse de las presencias que los atormentaban. Una de las áreas más temidas de Penhurst era la cámara de aislamiento. Esta habitación se utilizaba para castigar a los pacientes problemáticos, y consistía en una celda pequeña y oscura, sin ventanas ni mobiliario. Los pacientes eran encerrados en la cámara durante días, a veces semanas, sin contacto humano. Los relatos de aquellos que visitaron la cámara de aislamiento describían una sensación abrumadora de claustrofobia y desesperación. Algunos visitantes afirmaban haber escuchado gritos y sollozos provenientes de la cámara, a pesar de que estaba vacía. El fantasma de Emily continuó siendo una presencia constante en Penhurst. Los visitantes a menudo reportaban haber visto a la niña pequeña caminando por los pasillos, sosteniendo una muñeca rota. Emily parecía atraer a los niños que visitaban el hospital, y algunos padres afirmaban que sus hijos hablaban de una amiga invisible que habían conocido en Penhurst. Los relatos de los niños eran inquietantemente similares. Describían a Emily como una niña triste y solitaria que buscaba compañía. Algunos niños incluso afirmaban haber jugado con ella en la sala de los juguetes, y describían con detalle cómo Emily les mostraba los juguetes y les contaba historias.